Este fin de semana vivimos un interesante proceso eleccionario que dejó unos resultados dignos de muchos análisis. Jornadas que estuvieron marcadas por un 41% de participación ciudadana, en el que distintas fuerzas políticas admitieron la derrota de sus respectivos sectores, provocando además un movimiento en el futuro mapa político nacional. Efectos que se han sentido desde ya en los distintos partidos y que llegaron incluso a las aspirantes presidenciales, cartas políticas de algunos de estos partidos. La primera en admitir que el escenario se tornaba difícil fue Jimena Rincón, quien a puertas de ser proclamada candidata a unas primarias legales, le pidió a la DC suspender la inscripción en ese camino para analizar de manera más tranquila y de manera con más distancia la derrota del fin de semana. Bueno, en tanto, la alcaldesa de Providencia, que en la noche del domingo agradeció el respaldo por su reelección, informó que se bajaba en las aspiraciones presidenciales que tenía. Mientras que el diputado y carta presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, logró obtener las firmas necesarias en su último día para poder hacerlo y así inscribirse en la primaria presidencial si es que su partido participa en alguna, que tampoco está del todo definido. Estaremos atentos a los movimientos de los próximos días en esta nueva geografía política. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Ella es Daniela Peñalosa, porque es una forma muy concreta de decir, ya que hablamos de Lavín, no, ella es Daniela Peñalosa. Lavín, nada que ver, Lavín no fue de candidato, Lavín es candidato a otra cosa. Ella sacó un 39,72% de los votos en Las Condes. Ella sacó 58.459 votos. Daniela, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias por estar aquí, gusto de conocerte en persona. A ti, muchas gracias por la invitación. Y digo que la lógica hubiese sido, bueno, ella es la que Delfín, en política se usa Delfín de Lavín, y no tiene que ver con mujer y hombre, eso se da entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, en fin. Es porque no fue campaña regalada, no fue carrera corrida esta. Daniela Peñalosa enfrentó a un candidato también de la derecha, por republicanos, Gonzalo de la Carrera, que sacó 30%, para que vean lo difícil que fue. Iba por la derecha republicana. Daniela, ¿qué es lo que explica tu triunfo? Y que la gente derecha de Las Condes no eligiera a Gonzalo de la Carrera. Yo te diría que tal vez son dos cosas. La primera, que propusimos nosotros siempre una campaña muy participativa, de mucha unidad, y que marcábamos esa unidad no solamente a través de ser la candidata única de Chile Vamos y de este mensaje desde lo político muy unitario, sino también la conversación con los vecinos fue: esto lo tenemos que hacer juntos. Y también creo yo que es muy importante destacar acá que la gestión municipal tiene una aprobación muy alta en Las Condes. Por lo tanto, sí era importante dejar el acento muy claro en que, a pesar de que somos personas distintas y te agradezco también la introducción, porque en otros lugares han sido casi bíblicos en decir que uno podía ser como un apéndice de alguien, la verdad es que la gestión municipal de excelencia, que es fruto también de todos los trabajadores de la municipalidad, es algo que teníamos que cuidar y que teníamos que mantener también. ¿Qué aprendiste tú trabajando? Porque tú has trabajado en varios cargos públicos hace un buen rato. ¿Qué es lo que se ha aprendido? Y si tú esperabas que este era tu momento para saltar a una candidatura de primera línea política. Los últimos 3 años en la Municipalidad de Las Condes, yo te diría que fue la mejor escuela. Tú bien lo dices, todo mi desarrollo profesional ha estado vinculado a la gestión y administración pública, fundaciones, ministerios, municipios. Y los últimos 3 en Las Condes me tocó trabajar junto al alcalde Lavín, diseñando todas las políticas públicas y sociales en la comuna. Y te diría que lo que más aprendí en estos 3 años fue que, a diferencia de lo que la gente cree respecto a Las Condes es una comuna muy diversa, donde efectivamente hay una clase media que después de octubre del 2019 y sobre todo después de este año y fracción de pandemia está con muchas fragilidades y muchas veces muy invisibilizada. Por lo tanto, requieren de un municipio que pueda estar acompañándolos en temas que son críticos respecto al presupuesto familiar: vivienda, salud, educación, servicios básicos.
A tu sector político de la derecha se le ha criticado de que han sido particularmente, algunos dicen que son tacaños, lo dijo Sebastián Edwards el otro día aquí, en que han sido demasiado preocupados de que no se pierda ni un peso en la eficiencia de la entrega de las ayudas, me refiero al gobierno central, parte de las críticas que hemos leído, y que no han entendido que hay que ir con ayudas rápido ahora ya gastando la plata que uno tiene, o los fondos soberanos, o la capacidad de endeudamiento, y que después de un año recién se está llegando de manera mucho más amplia, más universal, no completa, pero mucho más universal, con menos requisitos y llegando más eficientemente. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes? Una comuna, podría ser el símil de Chile, una comuna rica, una comuna que tiene acceso probablemente a mayor apoyo. ¿Cómo fue desde el principio de la pandemia las ayudas sociales que dieron ustedes y cómo lo miras tú como una de las ejes de la gestión de Lavín? A ver, fue con mucho sentido de urgencia y también con mucho sentido de innovar. Porque efectivamente, y creo que acá hay que ser justos, nadie estaba preparado para esto, no había receta de cómo hacerlo. No digo que sea fácil criticar después, porque no creo que sea el espíritu de todos, pero a un año y meses, mirar hacia atrás y decir cómo se puede haber hecho mejor, es más fácil que estar en ese momento cero y tomar todas las decisiones. Pero sí, efectivamente, el impulso y el espíritu fue con mucha urgencia, con mucha innovación. Y sobre todo también pensando, como bien te decía, en esta clase media que está siendo golpeada, pero que también quería dejar algo a cambio. Entonces, en eso vivimos una experiencia que creo yo fue muy positiva y los vecinos en el tiempo de campaña, cuando nos encontrábamos o en el vacunatorio, en los semáforos o en los Zoom, me decían que había sido algo bien satisfactorio, que el municipio apoyara de una forma, pero que ellos también pudieran apoyar con sus conocimientos, con sus habilidades a la comunidad. Y después de un año yo te diría que hemos aprendido también. ¿Y tú sientes que a tu sector político le faltó más visión en las necesidades sociales de la gente común? Mira, te insisto que mirando hacia atrás fuera de tu es más comuna, fácil. fuera de tu comuna. Sí, sí, sí. Te insisto que mirando hacia atrás es más fácil que estando en ese momento cuando parte todo. Efectivamente, la crítica de que se pudo haber llegado más rápido. Perdón, pero hacerle crítica a los propios nunca es fácil. Nunca. Por eso, con altura de miras, pero con análisis crítico. Sí. ¿Tú eres crítico de lo que hizo este gobierno respecto de ayuda social? Soy crítica tal vez respecto de la oportunidad o de la pertinencia. También creo que había a lo mejor una cosa como más burocrática, pero entiendo el porqué. Bueno, y tenemos esta conversación respecto de la focalización, la universalidad, el también querer llegar con justicia, pero efectivamente aquí la oportunidad fue clave, porque al final esa sensación de ahogar, de estar efectivamente atorados con el presupuesto familiar y sentir que los requisitos eran muchos o que la burocracia era mucha, finalmente enlenteció la entrega y probablemente deja una sensación de que no se hizo. ¿Cómo asumes tú el hacerte cargo de una municipalidad que está entre las 2, 3, 4, no tengo idea, sino 1, no tengo idea, con una más rica en cuanto a presupuesto disponible en el año, que tiene gente con necesidades, a lo mejor alguna pobreza escondida hay en algunos sectores, la hay o no tan visible, pero claramente tienen una holgura que no tienen otras comunas de Santiago y de Chile. ¿Cómo lo asumes tú y si te gustaría que se replanteara esto respecto de la distribución de recursos municipales distintos? Porque ustedes tienen ingresos muy altos, por lo tanto, a lo mejor podrían repartir mejor y ahorrar o racionalizar el gasto. ¿Cómo lo ves tú? A los municipios, sus ingresos propios, por hacerlo así en sencillo, entran como por dos lados, las patentes comerciales y las contribuciones. Entonces, efectivamente, no hay una equidad respecto de esos ingresos si tú comparas comunas con otras comunas. Las Condes tienen avenidas comerciales, su plan regulador permite la construcción en altura. Otras comunas no es así. Por lo tanto, yo creo que sí hay un desafío a nivel de país y espero que efectivamente la nueva Constitución trabaje el tema de la descentralización a los gobiernos locales, no solamente la descentralización fiscal, sino también las atribuciones, las competencias. Y sería también de mayor justicia territorial el que los municipios puedan tener más equiparados los presupuestos con una finalidad, que es que los servicios municipales sean de calidad independiente de esos ingresos propios que puedan tener los municipios. ¿Qué porcentaje de sus ingresos hoy día ustedes ponen en el Fondo Común Municipal? Al Fondo Común Municipal, la última cifra que yo manejaba es que poníamos alrededor como del 30% del presupuesto municipal.
Y respecto de lo que tú me preguntabas al comienzo, ¿cómo veo yo el tener que gestionar un municipio que tiene un presupuesto anual de más de 300.000 millones de pesos con una tremenda responsabilidad? Y creo que tú apuntas en tu pregunta a la doble responsabilidad. Primero, con los vecinos de Las Condes y con esta diversidad que hay dentro de la comuna. Y lo segundo es también con una responsabilidad hacia el país. Las Condes lleva los últimos 4 años siendo innovadora en sus programas y apostando también que muchos de esos programas pueden mirarse desde otras comunas o desde el nivel central. Y eso tenemos que seguir haciéndolo. Daniela Peñalosa, ¿vas a empujar la integración social en Las Condes como lo hizo Joaquín Lavín? Me imagino que tú eres parte fundamental de esa política, ¿no? Por lo tanto, me imagino que la sientes propia de alguna manera. ¿Piensas seguirla, aumentarla, acrecentarla? ¿Cuál es tu meta respecto de que Las Condes sea más integrado socialmente? Totalmente. La integración dentro de la comuna tiene que darse no solamente en la variable de vivienda. Tenemos una temática en vivienda muy importante, más de 4.000 familias que hoy día viven en una situación de llegamiento y hay que dar una respuesta. Pero también la integración tiene que ver, al menos como yo la entiendo, y quiero poder potenciarla en los próximos años, con que cada familia pueda desarrollar ese proyecto que tiene y que el municipio lo acompañe dentro de las posibilidades. Es decir, que cada barrio de Las Condes sea una concentración de oportunidades en vivienda, en seguridad, en salud, en educación, áreas verdes, sustentabilidad, etc. Entonces tenemos, al menos bajo nuestra mirada, que descentralizar también la gestión municipal y acercarla más a los barrios y a los vecinos. Daniela Peñalosa, será la primera de muchas conversaciones que podremos tener, te agradezco mucho y felicitaciones como a todos los ganadores porque tiene una tremenda responsabilidad y que el buen trabajo de un alcalde redunda directamente en el bienestar de la población. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matías, que estés bien. Que vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Y estamos de vuelta para seguir conversando el día después de las elecciones con otros ganadores, con otro alcalde, déjeme ir exactamente a la comuna porque no quiero equivocarme para ser muy parejito con la presentación. Si antes yo dije que ella era tal candidata, Daniela Peñalosa, que había ganado con un 39% de los votos, si no me equivoco, bueno, ahora quiero presentar a un candidato que fue a la reelección y eso alguien dirá, es una ventaja. Es una ventaja si uno lo hace bien. Si es una desventaja, si uno estuvo 4 años y fue un desastre, es una gran desventaja. Pero los números son bastante elocuentes. 92,77% de los votos consiguió la candidatura independiente de Claudio Castro Salas, quien está con nosotros esta noche. Claudio, muy buenas noches. Felicitaciones, lo mismo que Daniela, por haber ganado esta elección, pues. Hola Matías, buenas noches y gracias. Veo un reconocimiento, una emoción grande, una alegría grande y también una responsabilidad de poder implementar ahora el programa que le hemos propuesto a las vecinas y vecinos de Renca. Sí. Estás hablando un poquito lejos, tengo la idea, porque yo te escucho un poco bajo, así que podemos ayudar para que nos entiendan mejor todos si nos hablas un poco más cerca. Bueno, hay que sacar un 92,7% de los votos, pues. Ahora alguien dirá, no tenía mucha competencia porque todos sabían que ganaba y tuviste ese interregno cuando el cambio de plazos casi te deja fuera, en fin, un cambio legal allí. ¿Cómo lees tú este 92,7%? Bueno, lo leemos como un respaldo muy grande a la propuesta que tuvimos durante 4 años, ¿cierto? Donde nosotros buscábamos, decíamos en ese momento, darle un giro a Renca, poder avanzar en la construcción de un proyecto con el orgullo de una comuna que tiene una tremenda tradición, una historia y una cultura impresionantes, pero que estaban invisibilizados detrás de un estigma que teníamos muy presente, con la participación y el protagonismo de nuestra comunidad y también con un potencial de crecimiento que nos ha permitido conducir un desarrollo a escala humana y que queremos que siga sucediendo de esa manera. Eso por una parte, yo creo que acá hay una validación y un reconocimiento a lo que hemos hecho durante 4 años. Pero también este es el resultado de la unidad. En Renca yo fui el candidato único de las fuerzas progresistas de nuestra comuna. Construimos un programa común tremendamente ambicioso. No solamente tuvimos este resultado histórico a nivel de alcalde, sino que también los 8 concejales y concejalas que resultaron electos representan también a distintos movimientos y partidos políticos de estas fuerzas progresistas. Así que yo creo que acá hay un... Eso es interesante, ¿eh? Eso es interesante. Todos los concejales son oposición, por así decirlo, todos.
Así es, Y todos eso, son del mundo eso es desde el centro hasta la izquierda. Eso es centro izquierda. ¿Eso es bueno para un jefe comunal no tener disenso, crítica, no tener oposición? La oposición, yo tengo la sensación de que en democracia vitaliza, hace bien, obliga, exige. Sí, yo también lo creo, ¿ah? Pero lo interesante de este Consejo Municipal es que nosotros tenemos, y por eso es que es tan icónico, yo creo que la construcción de un proyecto mayoritario, ¿no? La construcción de una mayoría como lo hemos hecho en Renca, es un proceso bien inédito y no es fácil, es una conversación compleja, ha requerido acordar un programa que yo te decía hace un ratito que es tremendamente ambicioso y esta mayoría no es obsecuencia, no es una cuestión de un sí a todo evento, sino que nos ha permitido enriquecer una conversación muy profunda, porque por lo demás, me parece que es muy razonable pensar que el 92,7% de las preferencias no quiere decir que el 92,7% de los renquinos y las renquinas son de izquierda, ¿no? Sino que quiere decir que hemos encontrado una construcción de un proyecto que representa a esta amplia mayoría y yo espero que eso se traduzca en el Consejo Municipal. El apoyo es necesario para poder implementar este programa, pero por cierto que tendremos una serie de conversaciones desde la diversidad también que compone esta mayoría para poder hacer una gestión no solamente que logre estos resultados ambiciosos, sino que también sea transparente y muy vinculada al protagonismo de nuestra vecina y de nuestros vecinos. Sí, para las personas que quizás no conocen la historia del alcalde Castro, es ex militante demócrata cristiano, hasta hace relativamente poco, te desafiliaste, y de hecho eso fue parte del problema por la ley antidíscolos, ¿no? Te desafiliaste hace relativamente poco, y me imagino que en esta diversidad dentro de la izquierda que te acompañarán en el Consejo habrá desde el Partido Comunista o gente más bien de izquierda que es bien distante a tu forma de pensar. Así es, hemos construido una mayoría que va desde la DC hasta el PC, precisamente, y lo interesante es que hemos sido capaces de construir un programa común. Yo insisto en eso, Matías. Nosotros, mira, hace 2 meses atrás, algo así, el ministro Belolio hablaba de un triunfo 3-0 de la derecha. Decía, vamos a tener más constituyentes, vamos a representar la posibilidad de una mayoría que tiene un poder de veto en la Convención Constitucional y tenemos la primera opción para el próximo gobierno. Y la oposición se ha debatido este último tiempo entre la dificultad profunda de, por una parte, tener la convicción de que podemos representar de mejor manera esta necesidad y urgencia de transformaciones muy profundas en nuestro país, pero al mismo tiempo la imposibilidad de lograr un acuerdo para que incluso esta mayoría que hoy día se refleja, al menos en teoría, ¿no? La derecha tiene menos de 1/3, pero eso no significa que las fuerzas de oposición hoy día logran articular una mayoría de más de 2/3. Y tampoco corría la carrera hacia el gobierno. Por eso es que a mí me parece que la construcción de este proceso de unidad social y política en Renca es un elemento que nos gustaría poner también a disposición de lo que está sucediendo en el país y por lo tanto es verdad, entre la DC y el PC hay una línea de pensamiento que no siempre converge. No, casi nunca más bien. Es muy interesante de buscar aquellas cosas en las que sí creemos que podemos ofrecer alternativas de cambio o de progreso en el caso de Renca para nuestra comunidad. Me interesa tu mirada respecto a lo que pueda pasar en la convención, pese a que tú no vas a participar, pero los políticos me imagino que igual van a estar relacionados, vas a tener probablemente amigos, redes, cercanos, los irán a llamar alguna vez para conversar en la convención, cuál es su mirada sobre el mundo municipal. ¿Qué crees tú que debe pasar para que la centroizquierda y la izquierda no caigan en la tentación de pasar la aplanadora porque podrían tener los 2/3 si es que se esfuerza y se ponen de acuerdo? ¿Qué crees tú que hay que hacer para que no pase eso y qué crees tú que le pasaría a Chile si pasara eso? Yo creo que tienen que pasar dos cosas. Lo primero es interesante la composición de la convención, ¿no? A propósito de lo que hablábamos recién. Acá se constituye un espacio de debate en el que nadie tiene garantizada esa mayoría de 2/3. Porque es verdad, la derecha tiene menos de 1/3, pero es muy diverso el mundo que no es la derecha. Y también dentro de la derecha hay sectores que razonable y de manera sensata pueden acceder a la construcción también de mayoría. A mí me parece que para que eso suceda,
es fundamental que, primero que todo, la Convención Constituyente tenga esa disposición, ¿no? Quienes han resultado electos deben trabajar con esa mirada. Están ahí para poder construir mayorías para transformar Chile, no para imponer una postura, porque por lo demás eso sería muy poco relacionado con la forma en que se generó todo este proceso constituyente. Pero lo segundo, y a propósito del rol que yo espero que juguemos las municipalidades, es que la Convención Constitucional, más allá de tener 155 convencionales elegidos para representar al pueblo de Chile, debe estar muy cerca también de la discusión que va a seguir desarrollándose en las comunidades movilizadas. Yo creo que esta elección tiene algo muy potente, Matías. Conecta el espacio físico donde un ciudadano ejerce su ciudadanía. Un ciudadano ejerce su ciudadanía en la plaza, en el pasaje, en el camino al trabajo, en el paradero, caminando por la vereda, que son los temas propiamente municipales, con esta discusión constitucional donde se discuten los grandes temas de nuestro país. Y eso nos ofrece una fórmula de cómo debe funcionar también este proceso. Yo espero que los mismos cabildos que se generaron de manera muy espontánea después de octubre del 2019, hoy día, a través de municipios que cumplen un rol constituyente también, puedan ser sistematizados, formalizados, entregados de esa manera formalmente a quienes representen a las distintas comunas en el proceso constituyente, y eso va a dar luces también de los acuerdos que deben alcanzarse dentro de ese espacio. Sí, Claudio Castro, pero eso requerirá que en el momento que lleguen todos esos insumos desde la ciudadanía haya voluntad de dialogar, y yo te pregunté de la tentación que puede haber de pasar una aplanadora, porque los votos podrían estar, los 2/3 podrían estar en la centroizquierda y en la izquierda. ¿Y qué crees tú que pasaría si eso ocurre? ¿Cuáles serían los efectos de una constitución que no fue producto de un diálogo y respetar minorías también y eso? Sí, mira, a mí me parece que se ha discutido mucho sobre los 2/3, ¿no? De hecho, todavía hay un debate abierto de algunos sectores que plantean que incluso debiese cambiarse ese guarismo de los 2/3. A mí me parece que los 2/3 son... ¿Tú estás de acuerdo con eso, que se cambie? ¿O tú crees que ya fue sancionado en una elección después de una reforma constitucional? Exactamente, a mí me parece que, o sea, y más allá de la sanción en el formalismo, ¿no? Yo creo que acá hay un espíritu en el que se ha construido este acuerdo que se lo debemos también al pueblo de Chile movilizado y con el sufrimiento que tuvimos. Si nosotros nos retrotraemos a lo que significó esa última quincena de octubre del 2019, la verdad es que nadie quiere volver a eso, y por lo tanto tenemos que asegurar un proceso que tiene reglas claras. A mí me parece que esas reglas deben cumplirse. Y por eso mismo, no me parece que alguien, o una postura más bien, no una idea, que alcanza los 2/3 puede relacionarse, así como no me parecía que debe abrirse la discusión respecto a los 2/3, siempre se puede discutir, pero me parece que hay un acuerdo que está zanjado. Me parece que tampoco tenemos que plantear que quien alcance como idea 2/3 es una máquina que pasa una aplanadora. Me parece que es el resultado de un proceso democrático que ha avanzado, además con un proceso que se ha desarrollado de muy buena forma y que yo creo que tenemos que cuidar. A mí me parece que no está tan claro, por las dificultades que han tenido las fuerzas que hoy están en la oposición para articularse, que sea fácil llegar a estos acuerdos, y por eso es que la disposición al diálogo y la conexión con la ciudadanía tiene que existir en todo el proceso. Lo último, de tu experiencia con el mundo independiente, tú lo eres, pero tú eres más circunstancial. No te voy a poner en el lado de los independientes clásicos. Tú dejaste un partido y te transformaste en independiente. Pero ¿te sorprendió la organización de grupos genuinamente independientes que ayer irrumpieron con mucha fuerza y que estamos haciendo el trabajo de intentar conocerlos ahora? Por cierto que es un fenómeno que yo creo que a todos nos sorprendió respecto del resultado electoral, respecto de la forma en que los independientes han buscado un espacio para poder influir. A mí me parece que es un símbolo de lo que del momento que está atravesando la política hoy día, y en particular los partidos políticos, que no ofrecen hoy día un espacio de articulación para independientes, que en ningún caso muchos de ellos militarían en algunos de los partidos políticos que existen hoy día, pero que sí que comparten la idea. Yo creo que esta idea de los independientes como llaneros solitarios no es precisamente la que gana en la convención, sino que más bien son independientes que plantean ideas que mayoritariamente están dentro del arco de la oposición hoy día, de las fuerzas progresistas, si uno quiere llamarlas así,
pero que debemos tener la capacidad y la habilidad para articularnos en esa idea. Yo hoy día como independiente soy parte de un conglomerado que es el Nuevo Trato, desde donde buscamos articular también a esas fuerzas en un espacio que es más flexible, pero que busca construir mayorías para transformar Chile. Bueno, te queremos agradecer, Claudio Castro, y felicitar, y también, igual que a Daniela Peñalosa, que estuvo recién aquí, que debuta, desearte el mayor éxito en tu gestión porque va a redundar en el bienestar de la población de Renca. Así que mucha suerte, seguiremos hablando más adelante, Claudio. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Vamos con las noticias. Los resultados de las elecciones del fin de semana provocaron un verdadero terremoto político. En la oposición, Jimena Rincón de la DC pidió no inscribir su candidatura a las primarias legales de este miércoles, mientras varios ya piensan en el nombre de Yasna Proboste. Es un error inscribir las primarias de este miércoles y por lo tanto pido que esto se evalúe y se reflexione en torno a lo que se va a hacer. El golpe electoral que recibió su bloque en las elecciones de este fin de semana, el paupérrimo rendimiento de la DC en las elecciones de constituyentes y su tibio desempeño en las encuestas provocaron sus palabras. Por primera vez, Jimena Rincón se abrió a modificar la decisión presidencial de su partido, solicitando no inscribir su candidatura a la primaria. Tenemos que buscar una unidad amplia y eso no se logra en una primaria legal en donde los plazos nos están encapsulando. Porque el miércoles vence el plazo para que los candidatos a las primarias se inscriban ante el CERVEL y la derrota electoral de la DC los obligó a replantear el escenario. Una persona que pueda tener muchas condiciones no puede tirarse a la piscina si es que no hay agua en ella, y una de las aguas es la situación estructural que está viviendo su partido. Respuesta a la pregunta si es Yasna Proboste quien debe asumir el puesto de Rincón, el personaje político mejor evaluado según la encuesta Academ con un 57% de aprobación, quien se posiciona con fuerza desde que asumió la presidencia del Senado como una carta para asumir la carrera presidencial. Las elecciones de este fin de semana nuevamente interpelan a la centroizquierda a construir unidad. La responsabilidad de proponer una alternativa de mayoría política y social es de toda la centroizquierda. Terremoto electoral que terminó también con la solicitud de renuncia a la mesa del partido liderada por Fuad Chahín. Lo que le queda por resolver a la DC también es cómo enfrentarán el desafío presidencial. Puso su cargo a disposición y la mesa ayer, hoy día y mañana. ¿Existe la posibilidad que Yasna Proboste no la han descartado una carrera presidencial? Nosotros hemos conversado como partido, queremos tomar la mejor decisión junto a Unidad Constituyente. Resultados para una parte de la oposición que obligan a rearmar el puzzle. A horas de inscribir las primarias presidenciales, ¿qué pasará? ¿Los partidos de la ex nueva mayoría lograrán un acuerdo? ¿Se concretará una primaria amplia? Dudas que contrarreloj se buscan resolver. Nos parece imprescindible construir una mayoría comprometida con los cambios que demandan las chilenas y chilenos, a través de una primaria que nos permita arribar a una candidatura unitaria. El escenario está tan fluido que no es posible decir todavía en qué primaria vamos a participar y cuál de las primarias va a sobrevivir. Una primaria amplia en la que algunos insisten, más aún cuando la ahora llamada Nueva Izquierda logró posicionarse en las últimas elecciones. Jadwe sigue en los primeros puestos de las encuestas y Boric ya reunió las firmas para inscribir su candidatura. Estoy contento porque colectivamente logramos juntar las firmas para ir a esta primaria presidencial que consolide la unidad de las fuerzas de cambio. Nosotros vamos a hacer una primaria de este sector. Ya no tenemos que estar buscando, poco menos que mendigando, porque así era. Y el puzzle electoral de la oposición tiene más piezas. Diputada, ¿qué le parece el resultado a Pablo Maltés de la gobernación? Ustedes saben que hasta aquí no va, ¿cierto? Mismo portazo que Pablo Maltés recibió en las elecciones donde solo alcanzó el 10% de los votos para ser gobernador. Giles no logró sortear su primer desafío electoral y las diferencias con el resto de la oposición se han agudizado. No hay tal candidatura presidencial. Pero la encuesta nunca ha sido proclamada. Yo no soy una candidata proclamada y sobre eso y otras cosas más
les voy a hablar próximamente. Llegar a Giles directamente a la papeleta de noviembre es algo que está por verse. Por ahora el escenario electoral se está reconfigurando a solo horas que la oposición tenga que tomar una decisión. Y finalmente Evelyn Matei bajó su candidatura a la presidencial para dedicarse de lleno a la alcaldía, lo que anunció justo antes del Consejo General de la UDI, que se realizó la noche de este lunes para definir quién será la carta presidencial del partido en las primarias que se desarrollarán en julio. Pasemos a escuchar. El Consejo General del partido hoy día ha designado a Joaquín Lavín como nuestro candidato presidencial. Queremos agradecerle no solamente a él, queremos agradecerle también a Evelyn Matei, que hoy día concurrió también vía remota, virtualmente, por las restricciones que impone la pandemia, que también acudió a nuestro consejo. Ella depuso su candidatura presidencial, fundado en las razones que ella expuso en una carta, fundamentalmente que tienen que ver con el hecho de no dejar Providencia hoy día en un momento donde no hay mayoría en el consejo. 24horas.cl. Y la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, hizo un llamado a una primaria amplia de la oposición para las presidenciales. Narváez publicó la carta que envió a la Comisión Política del partido, en donde calificó como una victoria para el para el socialismo chileno los resultados en las elecciones de este fin de semana. Todos los detalles de la carta y de lo que dijo Paula Narváez en 24horas.cl. Este lunes fue un día negro para el mercado en Chile. La bolsa de Santiago cayó casi un 10% y el dólar tuvo un salto inicial de más de 20 pesos. Fue un lunes de números rojos en la bolsa de Santiago. El IPSA con esta caída perdió todo lo que había ganado el año 2021. El mercado mostró su reacción a la histórica elección del fin de semana. Los riesgos son muy evidentes. Y el dólar se disparó otra vez. El dólar siempre sobrereacciona, no es el mejor termómetro. El principal indicador de la bolsa de Santiago, el IPSA, abrió la jornada con una caída del 10% y aunque durante el día se moderó, el resultado mostró la recepción de los inversionistas a los resultados, mayoritariamente de la Convención Constitucional. Como estamos viendo que fue una votación absolutamente sorpresiva donde los independientes y la izquierda de cierta manera tuvieron una amplia votación, el mercado se tiende a preocupar. En el empresariado hablan de incertidumbre. Sin duda es una incertidumbre. Hay 40 y tantos escaños de independientes que hay que ver cómo se van de alguna forma desenvolviendo. Pero hay opiniones distintas. El mercado bursátil, lo mismo que la cotización de la divisa, se caracterizan por sobrereaccionar a las noticias. Lo que hay de parte de los mercados financieros es una sobrereacción. Y hay que pensar que es solamente una sobrereacción, digamos, después el mercado financiero vuelve a estabilizarse. El dólar fue otro indicador que de inmediato reaccionó. En la apertura subió más de 20 pesos, un incremento que no se veía desde el estallido social, pero finalmente cerró en 716. Todos coinciden en que ambos indicadores sobrereaccionaron, una situación que sería pasajera. Pero las sobrereacciones se disipan en la medida que también empieza a llegar nueva información a los mercados que nos permite actuar con un poco más de racionalidad que con esta especie de sobrereacción. Si es que empezamos a ver un escenario de consenso, de conversaciones y cosas así, podríamos ver nuevamente una caída del tipo de cambio y que se recupere un poco la bolsa. Y ese es el riesgo que ven desde el empresariado, por eso llaman a alcanzar los consensos necesarios. La manera de opacarlo es que vayamos a buscar acuerdos, es buscar la manera de hacer los cambios que la ciudadanía pide. La ciudadanía pide cambios con estabilidad. Hay incertidumbre, pero yo creo que hay bastantes cosas en las que va a haber acuerdo. Yo creo que no va a ser una discusión, debiera ser una discusión intensa, pero yo creo que es posible buscar acuerdos. Una mega e histórica elección que provocó pérdidas e inestabilidad en los mercados, un escenario que todos esperan se disipe en los próximos días.
Cambiamos de tema. Una leve mejoría en los índices de la pandemia en el país provocaron que la autoridad acortara el horario del toque de queda. Además, se informó de los cordones sanitarios que estarán vigentes para el feriado del 21 de mayo. A partir de este miércoles 19 se modifica el toque de queda, comenzando a las 22 horas y terminando, como dije, a las 5 de la mañana. Una noticia que alegrará a muchos. Desde este miércoles, el toque de queda no partirá a las 21 horas, como hasta hoy. Se acorta en 1 hora. Decisión que, según las autoridades, responde a pequeñas mejoras en los índices sanitarios. Esta jornada se informaron 5.566 casos nuevos de COVID-19 y un 7,76% de positividad. Según yo no debería haber, pero si hay, ojalá sea lo más tarde posible. Menos aglomeración y mucho mejor distribución de los tiempos para el traslado. Bacán porque uno sale del trabajo tarde. Sí, lo encuentro bueno por los locales comerciales. 1 hora más de libertad que esperan no sea aprovechada para infringir las normas sanitarias, especialmente si se considera que los casos aún no bajan drásticamente. Hoy día vemos cómo va mejorando la situación de la pandemia en nuestro país y esperamos que esa mayor libertad lleve consigo mayor responsabilidad. Uno de los rubros más afectados por la pandemia y principalmente por el toque de queda ha sido el gastronómico. El cierre de locales temprano ha sido una pesadilla para ellos, que ven en las últimas horas del día una parte fundamental del sustento de sus negocios. Nos beneficia porque hasta ahora hemos trabajado hasta las 9 de la noche y esa horita de diferencia ayuda mucho. En esta etapa de la crisis sanitaria en que estamos, el toque de queda no se justifica. Creemos que es una medida que está totalmente fuera de lugar en estos momentos. Que se corra 1 hora, por supuesto que es mejor las 10 que las 9, pero nosotros creemos que eso es insuficiente y el toque de queda se deberá eliminar. Sin embargo, las veces anteriores en el que el toque de queda se acortó, las cifras sanitarias eran mejores. Por ejemplo, el 22 de febrero de este año se anunció que el toque volvía a ser a las 9 de la noche. En esa fecha habían 3.549 nuevos infectados. Yo relajo un poco esta medida del toque queda en 1 hora, pero debe ser que la gente no lo use para juntarse más con sus familiares, sino van a aumentar fuertemente los casos. En el balance de hoy, además se anunció que debido al fin de semana largo por este viernes 21 de mayo, se establecerán cordones sanitarios. Estos operarán desde las 18 horas del jueves hasta las 22 horas del domingo, en la región de Valparaíso, la Metropolitana, en el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Cambiamos de tema. Una noticia lamentable. 2 hermanos fueron encontrados sin vida al interior de su hogar en la comuna de El Bosque. Ambos presentaban heridas cortopunzantes. Rodrigo Pérez con los detalles. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, David? Una lamentable noticia que tenemos que informar desde la comuna del Bosque. 2 hermanos fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio durante la última jornada. Todo esto fue descubierto por su madre. Ella llegó en horas de la noche hasta su domicilio después de haber trabajado y al ingresar a la casa se percató que sus 2 hijos estaban al interior de un dormitorio sin vida, con distintas heridas en su cuerpo. Estamos hablando de una joven de 14 años y también un joven de 18 años. Todos estos antecedentes fueron puestos después a disposición de la justicia. Se ha instruido que sea la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que esté realizando todas las investigaciones y hemos tenido la oportunidad de conversar con familiares de los jóvenes lamentablemente fallecidos por esta situación. Ellos nos indican que tienen un sospechoso que sería una persona que vive también en la casa, un compañero de trabajo de la mujer y que arrendaba un dormitorio, justamente el dormitorio donde fueron encontrados ambos niños o ambos jóvenes al interior de este domicilio como sospechoso de un doble homicidio y a esta hora se están realizando distintas diligencias por parte de la PDI para eventualmente también encontrar a esta persona y así también realizar toda la investigación sobre este caso. Vamos a revisar algunas declaraciones que hemos podido recopilar durante estas últimas horas en torno a este macabro crimen ocurrido aquí en la comuna del Bosque. Me llamaron por teléfono que mi hermana tenía un problema nada más y llegué y pesqué la moto, llegué y abrí la puerta y me encontré con los niños degollados, a los 2.
Preliminarmente, ambas víctimas presentan lesiones por arma cortante en región cervical, pero como le digo, esto es preliminar, ya que se está realizando todo el examen acucioso de ambos cuerpos. Una vez que tomamos conocimiento del hecho, se instruyó de inmediato la concurrencia de la Brigada de Homicidios Metropolitana a fin de que ellos realizaran las primeras diligencias, a fin de establecer las circunstancias en las cuales estos dos hermanos habrían fallecidos, habrían sido atacados con un elemento cortopunzante, de acuerdo a los primeros antecedentes recopilados en el sitio del suceso. Una lamentable noticia que afecta a una familia y que están pidiendo justicia para esclarecer este crimen, doble homicidio que la Policía de Investigaciones está tratando aquí en la comuna del Bosque. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos hasta el sur de nuestro país, Villarrica, porque ahí ocurrió también otro caso. Están indagando un parricidio. Una madre habría asesinado a su hijo de tan solo 4 años. Todo esto se registró en un domicilio que está ubicado en el sector Molco Bajo, en la ruta que une Villarrica y Pucón. Todo esto habría ocurrido cerca de las 10 de la mañana, pero después esta mujer avisó a Carabineros de Villarrica, eso de las 7:30 de la tarde, que habría asesinado ella a su pequeño hijo de 4 años. Con todos estos datos, Carabineros estuvo en el sector, estuvieron realizando distintas diligencias y estas se han estado ampliando durante esta jornada para esclarecer aún más las causas también de todo este hecho. La mujer fue detenida y, por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se quedó a cargo de todas las indagatorias. Vamos a revisar también más antecedentes sobre este caso policial. Personal de la 7ª Comisaría de Villarrica me dio cuenta de un procedimiento en el sector rural de acá de la comuna respecto de un menor fallecido de aproximadamente 4 años de edad, el cual, con información preliminar que mantenemos hasta el momento, es la madre del menor de aproximadamente 33 años, que le da muerte el día de hoy a eso de las 10 de la mañana. El menor se encuentra dentro del domicilio. Lamentable noticias que hemos tenido que informar, David. Más antecedentes vamos a tener en nuestras futuras ediciones de 24 horas. Muchas gracias, Rodrigo. Internacional. Pasamos a revisar noticias de la agenda internacional. Estados Unidos pidió explicaciones a Israel por el bombardeo del edificio de agencias de prensa en la Franja de Gaza, entre las que estaba una norteamericana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que aún no ha visto evidencia que justifique el bombardeo al edificio de Al-Yala, en el que trabajaban medios como de la agencia, como la estadounidense Associated Press, y que colapsó tras el bombardeo de aviones de guerra israelíes. Naciones Unidas pidió detener el derramamiento de sangre en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 200 palestinos muertos en una semana, entre ellos 59 niños, mientras que los heridos son más de 1.300. Estados Unidos respaldó el derecho de Israel a defenderse, pero expresó su preocupación por el riesgo que están corriendo los periodistas en la Franja de Gaza. El presidente Biden y otros miembros de la administración plantearon directamente nuestras preocupaciones a nuestros homólogos israelíes sobre la seguridad de los periodistas que operan en Gaza y hemos subrayado la necesidad de su protección. Creo que el periodismo independiente es especialmente importante en las zonas de conflicto. Y la ingeniera mexicana Andrea Mesa se convirtió en la nueva Miss Universo en un concurso marcado por las candidatas latinoamericanas y los pronunciamientos políticos. La joven de 26 años fue la ganadora de la gala celebrada en un hotel de lujo a las afueras de Miami, que se convirtió en una fiesta latina, ya que la primera y la segunda finalistas fueron Miss Brasil y Miss Perú, mientras que Daniela Nicolás, la candidata de Chile, no logró pasar a las 21 preseleccionadas, a pesar de estar entre las favoritas. Pero, más allá de la belleza, las candidatas respondieron preguntas sobre empoderamiento femenino, respuestas de sus gobiernos al COVID y equidad de género. La candidata de Myanmar, Thusar Wint, aprovechó la gala de este domingo para denunciar la represión militar que se vive en su país desde el 1 de febrero.
mientras que la candidata de Singapur usó su vestido para pedir que se detenga el odio contra los asiáticos. Y este lunes anunció la reapertura del parque de diversiones de Disney en París en medio de la reactivación gradual del país. El parque temático en la capital francesa se encuentra cerrado desde el pasado 30 de octubre, pero reabrirá sus puertas al público el próximo 17 de junio, mientras las restricciones sanitarias del COVID-19 se relajan en este país europeo y permiten que bares, restaurantes y sitios turísticos reanuden sus operaciones. Las entradas ya se encuentran disponibles para su venta en el sitio web del parque, así como en agencias de viajes. Por parte de los administradores señalaron que la apertura irá acompañada de las correspondientes medidas de seguridad y salubridad. No se dieron detalles sobre el aforo máximo, pero todos los visitantes deberán utilizar mascarillas. Dejamos hasta aquí esta revisión y bloque informativo. Volvemos con Matías. Muchas gracias, David. Vamos de inmediato a nuestra pantalla principal para revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene la siguiente información. Intendencia declara alerta ambiental para este martes en nuestra región metropolitana. La calidad del aire es mala y es notoriamente mala. Por eso, esta alerta ambiental. Revisamos el tiempo para hoy. Aquí en Santiago, en la región metropolitana, tendremos cielo nublado y una máxima probable de 20 grados. En Porvenir, en el extremo sur de nuestro país, región de Magallanes y la Antártida chilena, tendrá un cielo nublado y una máxima probable de 9 grados. Esperando que esta información sea útil para ustedes y le enviamos un saludo a todas las regiones de nuestro país que nos ven. Bueno, nos despedimos, deseamos que descanse y nos reencontramos mañana. Muy buenas noches y gracias por venir.